Lo primero que quiero señalar es que me siento muy agradecido por las personas que están presentes, por la confianza que depositan para asumir el liderazgo de una institucionalidad que claramente tiene grandes retos y grandes desafíos. También quiero decir que cuando la profesora Suárez decide salirse del libreto y preguntarle a Leía, estaba muy preocupado, sentí pavor porque me recordé que hace algunos años atrás estaba en España con unos amigos conversando sobre el desarrollo profuso, impresionante que estaba teniendo la inteligencia artificial en todas las áreas de la vida y en todas las disciplinas. Y reflexionaba sobre esta mega tendencia. Entonces, de pronto, mi amigo me dice, oye, ¿y tú crees que la inteligencia sepa algo de nosotros? Si maneja tanta información, seguramente algo sabe de nosotros. Bueno, la curiosidad mata al gato, dicen, y yo le dije, bueno, preguntémosle. Entonces, el prompt que le llaman ahora, que es lo que acaba de hacer la profesora, le dice, bueno, me gustaría que me entregues antecedentes sobre fulano de tal. Y la inteligencia artificial hace su trabajo rápidamente, pero para sorpresa nuestra dice, fulano de tal es un reconocido travesti internacional chileno que ha hecho su carrera en Europa, principalmente en algunos clubes nocturnos de España. Entonces prácticamente quedamos atónitos con esa respuesta. Y si en este tiempo la inteligencia artificial alucina, como se dice, en esa época, imagínense, todavía alucinaba mucho más. Pero lo que quiero recalcar a propósito de esa anécdota, que sin duda los retos tienen que ver con estos contextos, con las excelentes presentaciones de las personas que me han precedido y que han entregado mucha información de lo que significa asumir esta nueva institucionalidad. Y mientras escuchaba atentamente estas intervenciones, pensaba en Newton, por ejemplo, cuando él decía, si he logrado ver más lejos es porque me he subido a ojos gigantes, pero también pensaba en lo que significa el nacimiento de un ser. Es posiblemente la experiencia de ver nacer algo lo más gratificante, lo más espectacular que experimenta la raza humana. Y mientras reflexionaba sobre eso, inmediatamente aparece en mi cabeza la imagen del nacimiento de Jesús. Y él estaba ahí acompañado, ¿cierto?, con sus padres, con los pastores, todos muy felices, y además aparecían los Reyes Magos, que al parecer era una fotografía photoshopeada, porque de acuerdo a los más sabios en esta materia, dicen que los Reyes Magos era imposible que estuvieran en esa fotografía. Eran unos sabios que más bien eran astrónomos de la época, que se dedicaban a estudiar las estrellas, y que habían identificado que en algún lugar, ¿cierto?, de Jerusalén, en Belén, iban a ser este futuro rey de los judíos. Pero era imposible que estuviera porque la distancia que se calcula de donde ellos estaban y donde nació Jesús son aproximadamente 1.500 a 2.000 kilómetros. Es decir, no existían los cabellos supersónicos en la época, por lo tanto no podían llegar. Lo más probable es que hayan llegado un par de meses después, incluso hay algunos que se atreven a señalar que el niño ya tenía 1 o 2 años. Pero hay un elemento que es permanente en los nacimientos de los seres y cualquier institucionalidad y que tiene que ver con los obsequios, los regalos, las donaciones. El relato expresa que los Reyes Magos llegaron con 3 sustancias materiales, ¿cierto?, extremadamente valiosos: oro, incienso y mirra. El oro sigue siendo valioso, en la época de Jesús también lo era, ¿tá?, reservado solo para la clase gobernante, los nobles. El incienso era un perfume que se extraía, ¿cierto?, de las plantas, muy sofisticado, yo me atrevería a decir así como un perfume premium, que se le entregaba también a los futuros gobernantes, a las futuras personas que iban a impactar en algún área. Y la mirra tenía la característica que también era algo muy apetecido porque era una medicina muy particular. Por lo tanto, este niño recibe los regalos que iba a requerir para poder desarrollar después su tarea. Y por eso que no es casualidad que cuando él va al templo y debate con los maestros de la ley, genera una dialéctica, ¿cierto?, una conversación, una dialéctica, un intercambio de opiniones. Y los maestros de la ley quedan sorprendidos por su conocimiento.
Eso significa que este joven había tenido acceso a la formación, una formación de altísimo nivel. Y si nos salimos del plano religioso, hoy estoy leyendo nuevamente al gran Alejandro Magno, que lo admiro, pero fíjense que admiro más a su padre, Filipo II, porque Filipo II se pudo percatar de que el límite de la complejidad de lo que él quería lograr, de la grandeza de lo que quería alcanzar, estaba dado por su nivel de formación. Él tenía una muy buena formación militar, pero no tenía una formación intelectual. Entonces, él, consciente de esa debilidad, decide que su sucesor sí tenía que tener una muy buena formación académica, y cuando ya tenía claro que ese sucesor iba a ser Alejandro Magno, él decide crear una especie de universidad. Una universidad pública, porque eran con fondos públicos, y la instala en Pela. Y seguramente los que son expertos en historia saben que ese espacio académico no estaba reservado solo para Alejandro Magno. Eso a mí me sorprende mucho de la sabiduría de Filipo II, porque finalmente las instituciones avanzan no solo cuando tienen un excelente líder, necesita que también quienes les acompañan sean de buen nivel. Mucho tiempo después lo dijo Laurence Peter cuando explicaba, ¿cierto?, el principio de la incompetencia, y él señalaba que para la organización era muy importante elegir personas altamente competentes, porque los incompetentes se hacen rodear de personas incompetentes. Y los competentes, en sentido contrario, se hacen acompañar por personas competentes, incluso por personas más competentes que ellos mismos. Y Filipo ya lo sabía, muchos años antes. Entonces él dice, Alejandro tiene que ser formado con todos los que van a ser la clase dirigencial de mi futuro imperio. Y crea esta universidad. Y decide que alguien tiene que liderar esa universidad o esa institucionalidad, como lo hizo, ¿cierto?, Platón con la academia, Aristóteles después con el liceo, o Epicuro con el jardín, y elige al mejor. Creo que es una gran enseñanza elegir al mejor respecto de quién va a liderar los destinos de esa institucionalidad. Y decide buscar a Aristóteles. Y Aristóteles acepta ese desafío, y es por eso que se entiende por qué este muchacho era tan sabio, Alejandro Magno. Por eso que también se entiende por qué él amaba el conocimiento, porque había tenido una formación de excelencia. Y en esa universidad pública, él estudió filosofía, la filosofía, el amar, el conocimiento, el amor, ¿cierto?, por el saber. Pero no solo estudia filosofía, estudia literatura, estudia cultura, relaciones internacionales, estudia política y estudia además estrategia y todas las ciencias. Todas las ciencias. Entonces, al final era un hombre complejo para un proyecto complejo. Creo que es una tremenda enseñanza que nos instala respecto de lo que nosotros queremos también para nuestro instituto. Y por su parte, Alejandro Magno decide crear Alejandría, justamente demostrando que él amaba el conocimiento. Había sido expuesto al conocimiento y amaba el conocimiento. Y la idea de Alejandro Magno de tener Alejandría era, por lo menos su visión, tener un espacio donde se congregaran todos los sabios de la época, todos los eruditos de la época, independiente de su nacionalidad, del lugar, un espacio abierto, que creo que inspira también a este instituto. En esta sala hay personas que hemos sido partícipes de otra iniciativa en el marco del fortalecimiento, de la defensa, de la investigación de las universidades públicas. A mí me parece que esa institucionalidad tiene que seguir y se tiene que fortalecer. Esta nueva institucionalidad da un paso más allá de lo que se pensaba en ese instituto. Nosotros queremos que aquí confluyan investigadores, investigadoras, independientes de si la institución es pública, privada, confesional. Aquí lo que importa es la pasión por el saber, por la generación de conocimiento.
Y el hecho que estemos inaugurando este instituto en este espacio tampoco es casualidad. Nosotros queremos avanzar a algo que siempre ha estado en el discurso, pero que en la praxis nunca se ha materializado. Es cómo se conecta el mundo académico con los tomadores de decisión. Muchas veces la gente que toma decisiones critica a las universidades. Las critica porque sostienen que viven en una torre de marfil dedicada a la producción científica y a los papers, pero resulta que nosotros tenemos una tarea que es justamente formar y generar conocimiento. Y para bailar se necesitan dos partes, entonces el mundo político también tiene que ir a las universidades a buscar ese conocimiento. Créanme que los académicos estamos disponibles y dispuestos, los investigadores, a entregar ese conocimiento a quienes tienen que tomar la decisión. Porque finalmente los verdaderos investigadores no están buscando la publicación por la publicación. A nosotros nos interesa, por sobre todo, servir a la comunidad. Y con esto termino. Yo creo que el gran poema de Gabriela Mistral nos va a representar y debiera representarnos muy bien, otra gran maestra, respecto al espíritu que tiene que tener este instituto. Gabriela Mistral decía que toda naturaleza es un anhelo de servicio, que sirve la nube, sirve la luna, sirve el sol, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio de los corazones. Porque existe, agregaba ella, la alegría de ser sano, de ser justo, pero por sobre todo la inmensa, la enorme alegría de servir. Qué triste sería el mundo si en él todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender, una tarea que acometer. Aquel es el que critica, tú en cambio sé el que sirve. El servicio no es solo tarea de seres inferiores. Dios también sirve. Y Gabriela decía, Él puede llamarse, no Dios, el que sirve. Y Dios es el que tiene puestos sus ojos en vuestras manos y te pregunta cada día, ¿a quién servirás hoy? ¿A tu comunidad? ¿A la sociedad? ¿O a tu amigo? Muchas gracias.